Momotaro Oscuro contra el héroe Siegfried. Luego de 4 meses desde que iniciamos con esta lista de reproducción, no saben la alegría que tengo de que por fin hemos llegado a la final del bloque A, aunque esto también va acompañado de un sentimiento de nostalgia, ya que he disfrutado mucho hacer estos resúmenes, pero aún nadie se me ponga triste que este no es el final. Así que antes de empezar con este video quiero ponerlos en contexto, ya que mientras que se daba el final del bloque A en esta obra, el combate se vio interrumpido por las finales del bloque B, C y D, y hacer un resumen de todos estos combates a la par en el mismo video simplemente no me gusta. Así que luego de este video subiré otro en donde les daré todo el contexto del bloque B, C y D, tanto como para que ni yo ni ustedes se confundan. Pero antes únete al Discord, ¿no? En donde últimamente estamos bastante activos, ya saben, charlando, dialogando o haciendo cosas que quizás no, olvídenlo. Y tampoco te olvides de seguirme en Instagram, que es en donde subo todos los spoilers de los próximos videos. Y también quiero hacer un agradecimiento especial a Riri por la miniatura de este video, ya que si no hay miniatura no hay video, así de simple. Dejaré sus redes en la descripción para que también vayan a doxearla. Así que sin más dilatación, hablemos sobre el Ragnarok de Disney. Momotaro Oscuro contra Sigurd o Siegfried, el man que se pasó todo el torneo invocando el poder de la hermana contra el Detona Dragones. Que esto comience. ¡Y ahora! ¡Comiencen el combate, por favor! Como recordarán, nos habíamos quedado con la victoria de Siegfried en la última semifinal del bloque A en contra de Hansel. Habiendo terminado este combate, vemos a Momotaro decepcionado, ya que este quería pelear contra Hansel y Gretel. Y mientras que estaba en la sala de espera, vemos que una silueta se asoma a donde estaba este. Como si se tratara de la representación del mismísimo Aro, vemos a una chica con un aspecto muy siniestro, que no sé ustedes, pero Smash, que segundos después se vuelve mucho más atractiva al mostrarnos sus tentáculos. Creo que más o menos se van dando una idea de quién podría ser este personaje. Al parecer esta no era una chica cualquiera, ya que no le costó nada acercarse a nuestro protagonista sin que este lo percibiera, cosa que hace que Momotaro se ponga alerta. Este un poco nervioso la felicita ya que ni siquiera había notado su presencia. Aquí es donde la chica se nos presenta, quien era Ariel de la Sirenita, y no sé qué carajos hizo el autor con Sebastián y el Nemo este, ya que lo reemplazó por esta concha, que estaba encargada de hablar por ella, ya que al parecer en esta versión de Ariel sí que había perdido su voz. La concha le dice que como había visto la parte inferior de su alteza y no se había asustado, Ariel había comprobado de que este era alguien digno, y en vez de hacerle caso, Momotaro se sorprende al ver que la concha podía hablar, pero luego recapacita y le dice que si esta no tuviera una apariencia del demonio, probablemente creería que no era alguien tan ruin, pero no hay que juzgar por las apariencias, ¿cierto? Cambiando de tema, Momotaro les pregunta que qué hacían aquí, que si acaso se habían perdido, y la concha le responde de que en el bloque en donde estaban había sido el primero en acabar, así que solo estaban pasando a ver el resto de bloques. Y antes de que la concha termine de hablar, Ariel se acerca a nuestro protagonista con intenciones un poquito más 18. Al parecer Momotaro tenía su club de fans, ya que pasó lo mismo con la bestia bella, aunque como dato curioso, cuando Ariel se acerca, Momotaro logra ver que esta chica no tenía lengua. Quizás esta sea la razón que da Tales of Destruction por la cual la sirenita no puede hablar. Y la concha, al ver lo que estaba a punto de pasar, comenta que quizás esto dure más de lo que esperaba, ya que se veía que a Ariel le gustaba Momotaro. Y cuando estaba a punto de empezar lo bueno, entra Sigurd a la sala de espera, ya que como sabíamos había terminado su combate. Y no pasaron ni 2 segundos y este se asusta por lo que estaba viendo, así que así como vino se fue. Y deja a los dos tortolitos solos una vez más. Y de aquí nunca nos enteramos qué pasó luego de este encuentro, ya que como les comenté al inicio del video, nos pasamos a ver la final del bloque B. Pero esto, como les dije, lo agruparé en el próximo video. Cuando Greenpea había visto las finales de los bloques B, C y D, por fin se digna en ver cómo estaba el Sigurd vs Momotaro, ya que sin presentaciones ni nada la final del bloque A había iniciado, siendo un choque de almas lleno de sangre y caos. Esta era la arena de la matanza, y así por fin había empezado la final del bloque A. La batalla había estallado con ambos bandos chocando espadas y blandiendo sus armas salvajemente. Estos dos luchadores solo tenían una cosa en común, que era el pensamiento de juro por mi vida que te reviviré. Sigurd expande su espada mágica cambiando
cambiándolo al modo púas, y Momotaro, para intentar contraatacar, hace un corte giratorio con su Muramasa, siendo este último quien gana este duelo, logrando cortarle la cabeza al héroe inmortal. Pero como lo acabo de decir, Sigurd es inmortal, así que simplemente coge su cabeza y se la junta con su cuerpo para regenerarse, y en solo segundos contraataca con la misma habilidad con la que había acabado con Hansel, e increíblemente Momotaro se la aguanta como el lobo de pecho peludo que es, y a pesar de las múltiples perforaciones que había recibido, intenta contraatacar, pero en este intento Momotaro falla, y Sigurd con una onda expansiva lo manda a volar. Recordemos aquí que este ya no contaba con el ojo de Dios, pero aún así era capaz de predecir los ataques de Momotaro. De momento el combate estaba sumamente parejo entre estos dos espadachines, y así es como continuó, ya que luego de 48 horas volvemos con esta final y vemos que todo el campo de batalla estaba completamente en pedazos, y no solo la arena, ya que tanto Sigurd como Momotaro parecían estar al límite luego de la larga pelea que tuvieron, y para sorpresa de nuestro don inmortal, este ya se había dado cuenta que ya ni siquiera se podía regenerar. Momotaro se ríe y le dice que ambos ya habían acumulado bastante dolor. Mientras tanto vemos en las gradas comentar a Ariel que el próximo choque será el que decida el vencedor. También nos presentan a Aladdin, quien se mantenía expectante en este combate sin más, y por último vemos a Peter Pan, quien ya se encontraba impaciente por devorar a quien sea quien gane este combate. Estos dos se encontraban en una rama del árbol del nuevo mundo. Ambos eran conscientes de haber sobrepasado sus límites hace mucho, pero esa sonrisa que portaban reflejaba la confianza en su triunfo. Ambas mentes estaban llenas de visiones de victoria y lo acompañaban con una sonrisa triunfante. Así que mientras que Momotaro empieza a liberar células demoníacas, vemos que Sigurd sigue sacrificando su sangre para fortalecer la Gram. Los dos estaban a punto de sobrepasar una vez más el límite impuesto por sus cuerpos, y así es como los dos se disparan frenéticamente el uno hacia el otro para terminar este combate, mostrándonos este épico panel donde ambos dieron todo de sí por un solo corte, en la que ninguno de los dos se salvó del ataque de su oponente, ya que ambos fueron heridos en el intento, aunque vemos a Sigurd sonreír ya que los cortes que había recibido solo eran superficiales y su hemorragia ya había cerrado, así que esta era su victoria. Pero recordemos que aquellos que son cortados por la espada maldita Muramasa, en un primer instante el dolor desaparece por completo, y en el momento en el que la sangre fluye por el cuerpo es cuando realmente se siente el corte en su carne, y así fue como pasó, ya que Sigurd sintió realmente el corte segundos después de haber sido atacado. Pero no solo el héroe había sido quien estaba afectado por este último golpe, sino que también Momotaro estaba en sus últimos momentos. Aquí es donde nos distanciamos un poco del combate para cerrar con las historias de estos dos personajes, donde nos cuentan que en el reino del inframundo, en lo más profundo de todo Asgard, había un santuario para criaturas extrañas. En este lugar es donde se encontraba el pequeño Sigurd, ya que donde estaba era donde se desarrollaba un entrenamiento sin fin, donde vemos al pequeño espadachín enfrentándose a múltiples demonios. Mes tras mes, año tras año, el entrenamiento continuaba sin fin. Gracias a esto Sigurd se había convertido en una figura irreconocible, pero el único motivo que le permitía seguir cuerdo era recordar a la Valquiria, ya que él también estaba dispuesto a soportar la misma agonía que ella soportó, ya que aquellos que se convierten en sacrificios de la espada demoníaca Gram no mueren al instante, sino que se convierten en monstruos siniestros, y esto mismo fue lo que le pasó a la Valquiria Brunhild en el momento de ser cortada por el pequeño. Sin embargo, en la guerra final Sigurd no había tomado ningún partido, ni mucho menos se llegó a aliar con dioses ni gigantes. Él solo luchó para proteger a la humanidad en el caos de la guerra, tal y como se lo había prometido. Sigurd aniquiló a todo lo que estaba más allá de la humanidad, marcando el comienzo de una era de prosperidad para los humanos. Así fue como la gente lo había aclamado como un héroe y difundió todas las historias sobre sus hazañas legendarias. Aquellos que habían sido testigos de su verdadera forma temblaban ante su feroz estilo y actitud de lucha. El anhelo de paz dentro de Sigurd encendía la sangre de un feroz guerrero una vez que se desata la guerra, y luego cuando Sigurd por fin había hecho realidad el deseo de la Valquiria, se había dado cuenta que aún así la oscuridad en su corazón persistía, prometiéndose a sí mismo que si alguna vez la volvía a ver, se asegurará que por fin juntos se encuentren la felicidad. Y por último pasamos a hablar una vez más sobre la transformación de la hermana de Momotaro, pero estaba en duda ya que sabía que si se transformaba no habría vuelta atrás, ya que se quería permanecer fiel a sí mismo. Pero vemos que también en su subconsciente muchos Momotaros le empiezan a gritar victoria o derrota, victoria o derrota, así que deja todo atrás y le pide que le dé un renacimiento rápido, que le conceda una nueva vida, recordando todo el dolor que le causó matar a su hermana luego de que ésta se transformó.
transformara, diciendo que él mismo resucitará a la hermana que él mismo mató. Aún no he terminado, ella aún no está muerta, aunque no seamos humanos debemos seguir. Y así es como vemos una nueva transformación de Momotaro Oscuro, superando por completo la compatibilidad de sus células al 120%, mostrándonos esta cosa salida del mismo infierno. Y mientras que Momotaro se levantaba una vez más para pelear, mira que también su oponente había obtenido una nueva transformación. Literalmente Sigurd estaba tal y como nos lo habían presentado, dejándose llevar por el lado monstruoso que cargaba por la espada. Érase una vez un grupo de personas conocidas como los Berserkers, quienes se vieron forzados para satisfacer sus propios deseos y disfrutar su propia alegría, donde vemos a los dos monstruos desencadenados yendo el uno tras el otro. Y aquí es donde Odín nos habla y nos explica más o menos qué había pasado, y nos dice que todos nacemos con el anhelo de satisfacer nuestros deseos, pero la razón era el molesto limitador que frena nuestras mentes. ¿Limitador? Pregunta. Eso dije, Loki. Violencia, lujuria, alegría, el deseo adopta muchas formas. ¿A dónde quieres llegar, Odín? Y aquí es donde vemos el diseño de Loki que un poquito y Odín le responde que su mayor amenaza no eran los gigantes, sino el ser humano. El ser humano más racional es también el más codicioso. Cuanto más liberamos a la mente de las ataduras de la razón, más puede elevarse las capacidades del cuerpo, en donde no sientes dolor. Incluso si el cuerpo es destruido, seguirás luchando. Eso es pasar al modo berserker, que había sido el punto en donde habían llegado nuestros dos combatientes. Pero sorprendentemente vemos que nuestro héroe empieza a desaparecer poco a poco. Por fin uno de los dos había cedido ante este encuentro tan largo, quien inconscientemente le pregunta a Brunhild que si por fin se había acabado, quien siempre se mantuvo acompañando a nuestro héroe, y le dice que ya es suficiente, que ya ha trabajado muy duro. Aquí Sigurd por fin puede ver a la Valquiria luego de tanto. Realmente sigues a mi lado, siempre lo supe, por supuesto que siempre estuve aquí, le responde, gracias por ser tú. Este es el momento en donde los dos recuerdan el día en que se conocieron, en la que la Valquiria le dice que siempre había estado para él. Desde el día en que naciste te he estado observando todo este tiempo, porque acepté la misión de protegerte para empezar, así sin más. Sin embargo, por muy doloroso que sea, el corazón que mira hacia adelante no cederá ante las sombras de la desesperación. Así fue como me había enamorado de ese niño sin darme cuenta. Este niño se convertirá en el héroe que salve este mundo. Y nos muestran un increíble panel de la Valquiria junto al pequeño, cerrando por fin el final de la historia de estos dos. La Valquiria no se despegaba del héroe a pesar de que este se desintegrara, ya que demostraba que ella siempre le fue así de fiel, quien antes de irse aprovecha en mirar mal a Momotaro y técnicamente como que lo felicita por haber ganado, pero como que a la vez no. Y así es como nuestro héroe desaparece por completo, mientras que vemos la última transformación que había tomado Momotaro Oscuro, que básicamente se parecía al Saiyajin 3, que su sola presencia había causado un gran impacto en todos los ganadores del resto de bloques. Peter Pan comenta que era la primera vez que había conocido que alguien había alcanzado ese estado aparte de sí mismo, pero aún así ese pequeño tenía un gran potencial. Peter Pan ni siquiera había terminado de decir sus palabras y Momotaro se pone enfrente de él, quien sediento por su sed de luchar se había lanzado en contra de este solo por instintos, pero antes de atacar se ve reprimido por el poder de Aladdin, ya que la presentadora empieza a reclamarle a Momotaro que si este salía de la arena lo descalificarían por completo. Así que Peter Pan le dice que tiene muchas ganas de pelear con él y lo regresa a la arena, siendo esta la transformación de Momotaro Saiyajin 3, que sorprendentemente había tomado el control por completo de todas sus células. Tan sorprendente había sido este cambio que hasta el mismo Green Pea baja a felicitarlo, diciéndole que era la persona más prometedora de todos los bloques, despertando el trascendente despierto. Y aquí como que le empieza a explicar lo de la trascendencia y esto que el otro. En pocas palabras, no era Saiyajin 3, sino un modo Berserker, que era un tipo de evolución corporal que solo los trascendentes podían lograr, ya que los músculos humanos pueden regenerarse tras una lesión, ¿sabes? Cuanto más se regeneran, más fuertes se vuelven. ¿No es increíble? Ese estilo de combate y esos músculos son la combinación perfecta. Cuanto más mueres, más poder ganas y te levantas siendo un nuevo tú. Momotaro como que le presta poca atención y le dice bueno, gracias por la charla, y le pregunta a Green Pea que si iba a cumplir la promesa de un inicio, refiriéndose a que si iba a revivir al ser querido del ganador, quien Green Pea contesta de que no se preocupe, que cumplirá su palabra. Así que luego de despedirse del héroe inmortal es como proclaman al vencedor de la séptima ronda del bloque A. Momotaro
negro oscuro. Y así es como acabaría el resumen de esta pelea. Pero ya como un añadido que me gustaría poner aquí, es que literal segundos después de haber anunciado esta victoria, Momotaro da un paso y lo destrozan por completo, siendo una impresión para todos los que estaban dentro de la arena. Y justo nos muestran al responsable de este ataque. Oso Po, ¿no dijimos que eso estaba prohibido? ¿Cómo pudiste matarlo sin más?, dice un pequeño. Y aquí es donde vemos a un Greenpeace sumamente asustado, ya que ni siquiera él sabía qué es lo que estaba pasando, en la que vemos a múltiples seres siniestros entrar a la arena, encabezados por el conocidísimo Christopher Robin y Winnie Pooh. Y así por fin es como acabaría el resumen de este combate. Como les dije, ya nos veríamos en 1 o 2 semanas con la siguiente parte, donde les daré el contexto del bloque B, C y D. Creo que lo he dicho muchas veces en el video, así que ya no lo repito más. La verdad no saben la alegría que me causa por fin haber acabado con este tipo de resúmenes. No porque me quiera quitar el peso de encima, sino por lo que disfruté en narrarlo y compartirlo con ustedes. Pero antes de irnos quiero darle un gran saludo a todos los miembros del canal. A L por estar con nosotros 3 meses ya, esto es increíble. Ya le dije que a los 5 voy a ir a su casa a cantarle serenata. Muchas gracias también a José David y Ángel Toledo por llevar 2 meses con nosotros. Y para los nuevos Working 32, Scarletti y Ryu Random. Y bueno, también resaltar que hace poco había sido el cumpleaños de Scarletti, pues le hicimos algo bonito en el Discord. Así que queda demostrado que en el Discord se los trata bien, así que únanse. Eso sería todo por hoy, espero que les haya gustado el video y ya nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.